Hace más de 100.000 años, la última era del hielo que sufrió la Tierra supuso un punto culmine en la humanidad. Las temperaturas extremas bajo cero, donde el abrigo y las pieles no bastaban, sobreviviendo en base a herramientas de piedra y comiendo, con suerte, grandes roedores que habitaban bajo la Tierra. Los humanos se habían establecido en montañas a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Tan cercana a su extinción, es increíble creer cómo los seres humanos seguimos habitando la Tierra. Hoy en día ese pasado es tan lejano que parece casi mitológico. ¿Realmente el ser humano de hoy está listo para afrontar algo así si volviera a suceder? Hoy en día todo eso cambió. Vivimos sobre hombros de gigantes. Las comodidades del presente no pueden imaginar cuán lejanos estamos a aquellos tiempos donde sobrevivir era un milagro. No se contaba con la calidez del sol con la que hoy es percibido. Tampoco con los caprichos contemporáneos. El entorno moldea, y con el entorno también se determinan las ideas, la psicología. En tiempos de escasez, el apoyo y la ayuda son necesarias. Ningún ser humano es capaz de sobrevivir en su soledad. Esta solo acrecenta aquellas debilidades inherentes a nosotros. No fue nuestra fuerza ni capacidades físicas. El hecho de planear a futuro, el lenguaje, formar herramientas y de poder organizarse en comunidad son los factores que determinaron al ser humano prevalecer sobre el resto, en imbatible naturaleza. Hoy, esa modernidad no comprende la supervivencia, de cuán extraordinarias son nuestras vidas. Era un partido de rugby como cualquier otro. Roberto Canessa guiaba con sus buenas piernas al equipo, individualismo que le costaría quejas en el vestuario. Pronto el equipo de rugby, All Christians Club, iba a tomar un vuelo a Chile para jugar un partido. Habiendo convencido al joven Numa, este se sumó al viaje también, junto a familiares y amigos. Todos les parecían extraños, pero cálidos a la vez. No sabría que no todos aquellos que iban a tomar ese avión, el vuelo 571, volverían a sus hogares. 40 eran los pasajeros aquel viernes 13 de octubre de 1972, donde la alegría del viaje que tenían los muchachos pronto se volverían en dudas ante las turbulencias. Ahí se les explica que debido a los vientos cálidos de Argentina y los vientos fríos de la montaña, de Chile, generaban un efecto de succión sobre el avión. Es por eso que la trayectoria rodearía la cordillera para tomar el camino más seguro. A pesar de esa preocupación, las turbulencias no cesaban. Los ojos de Numa solo podían ver cómo las nubes cubrían las montañas, que a su vez revelaban cuán cerca de estas estaban. Todo sucedió en un instante. Ambas alas del avión habían colisionado con la punta de una montaña, haciendo que la cola del avión se desprendiera, llevándose a personas a su paso. Todo debido a un error humano. El copiloto, Dante Lagurara, que estaba siendo instruido por el piloto Julio César Ferradas, creyó erróneamente que sobrevolaba Curicó, Chile. Él no había dado reparo en la lectura de los instrumentos, que indicaban la lejanía todavía al aeropuerto Los Cerillos, en Chile. De ahí, el fuselaje restante descendió deslizándose sobre el hielo, donde luego se detuvo a una altura aproximada de 3.500 metros sobre el nivel del mar. 4 miembros de la tripulación y 10 pasajeros murieron inmediatamente. El piloto Ferradas murió instantáneamente, y Lagurara resultó gravemente herido al impactar el banco de nieve y aplastar la cabina del piloto. El copiloto Lagurara le pidió a un pasajero que le disparara con su pistola, pero este se negó. La primera noche fue la peor. 4 personas murieron por heridas graves y por las bajas temperaturas. Semanas más tarde, 12 fueron los decesos, 8 por desastre natural de alud. 33 permanecieron con vida, pero muchos resultaron gravemente heridos con fracturas en las piernas por el derrumbamiento y aplastamiento de los asientos hacia adelante contra los pasajeros. Roberto Canessa y Gustavo Servino, siendo estudiantes de medicina, que cabe aclarar de segundo año para tener en cuenta su experiencia, actuaron rápidamente en la ayuda de sus compañeros. Nando Parrado sufrió una fractura de cráneo, por lo que estuvo en coma por 3 días. Ninguno con fractura expuesta sobrevivió, es decir, aquellos que sufrieron fracturas donde el hueso perforó la piel. Durante 1 hora, el SARS, Servicio de Búsqueda y Salvamiento Aéreo de Chile por sus siglas, con 4 aviones registraron la zona esa misma tarde hasta que oscureció. Pronto se concluyó que la aeronave había aterrizado en una de las zonas más peligrosas e inaccesibles de los Andes. Las temperaturas gélidas, la sed y el hambre pronto se apoderaron de aquellos que tuvieron el destino de sobrevivir la primera noche. En las noches, las temperaturas bajaban los menos 30 grados Celsius. Días más tarde, ni rescatistas ni aviones pudieron avistar el fuselaje blanco, camuflado con la blanca nieve del entorno. Los apoyos y la búsqueda finalizaron a los 8 días del accidente, donde había pocas esperanzas dadas las condiciones.
Los rescatistas esperaron encontrar los cuerpos en verano, en diciembre en el hemisferio sur. Además de los problemas habituales al sobrevivir, la ceguera de la nieve era otro asunto que preocupaba a los que peleaban por sus vidas, dada la alta exposición a los rayos ultravioletas. Marcelo Pérez del Castillo rápidamente asumió el rol del líder, mismo siendo capitán del equipo de rugby. Al tercer día, Nando Parrado volvió en sí de su coma, donde apenas despertó decidió mantener con vida a su hermana gravemente herida. Esfuerzo con el que no tuvo éxito, porque en el 9º día, ella murió. La gran mayoría vivía cerca del mar. Eran gente con poca experiencia o luna con la nieve y la gran altura. Aquellos que sobrevivieron solo poseían 3 pares de lente de sol para la nieve, pero la ceguera de la nieve no discriminaba en víctimas. Así fue como Fito Strauch ideó unos anteojos de sol utilizando el parasol de la cabina del piloto, utilizando también alambres y una correa. Él además ideó una manera de poder derretir nieve sobre botellas de vino, colocando la misma nieve sobre láminas de metal de los asientos para que goteara sobre las mismas. Los supervivientes solo contaban con 8 barras de chocolate, una lata de mejillones, fruta seca y muy poca comida para el tiempo que más tarde sobrevivirían ahí. Racionando al máximo la comida, no pudo evitar el rápido desabastecimiento. La complicación de estar envueltos en temperaturas tan bajas significaba un gasto mayor calórico, por lo que también implicaba una mayor ingesta para sobrevivir. No existía vida en las montañas, ni siquiera vegetación. Poco se menciona que los sobrevivientes incluso intentaron alimentarse a base de algodón y cuero de los asientos, pero los que lo ingirieron terminaron enfermos. Después de enterarse al 10º día que la búsqueda había sido cancelada y ante la realidad innegable del hambre, los sobrevivientes acordaron que, en caso de morir, podrían alimentarse del cuerpo de cada uno. Y sin otra alternativa, ellos consumieron los cuerpos de sus amigos muertos. Canessa describió aquel momento como de sentir que sus cuerpos se consumían solo para seguir vivos. Cuando el cuerpo ya no posee reservas, el cuerpo empieza a consumir sus propios tejidos, el músculo, el llamado catabolismo. Es la paradoja de que el cuerpo se consuma a sí mismo para poder sobrevivir. La decisión de consumir los cuerpos de sus compañeros muertos no fue una decisión fácil. Hay que recordar que los muertos eran amigos, compañeros y familiares. Con el vidrio roto del parabrisas del avión, Canessa dio el ejemplo al cortar la carne y comer un pedazo del tamaño de un fósforo. Otros se negaron a consumirla o no pudieron retenerla. La intención no era del morbo, sino de hacer gráficos para entender lo sucedido. Al principio del susto, el alimento solo era piel, músculo y grasa, pero ante la falta de carne, comenzaron a comer corazones, pulmones e incluso cerebros. Cada uno de los pasajeros eran católicos. Muchos cuestionaban qué tanto impacto tendría sobre ellos la mirada de Dios, o si lo que hacían para sobrevivir sería considerado pecado. Incluso si, en el caso de sobrevivir, serían condenados por recurrir al canibalismo sobre los cuerpos sin vida de sus compañeros y familia. Algunos sobrevivientes relacionaron el acto del canibalismo con la Eucaristía sobre cómo Jesús se dirigió a sus discípulos. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo: «Beban todos ustedes de este vino, esto es mi sangre». Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Otros lo relacionaron y justificaron con otro versículo de la Biblia. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Incluso aquellos que se negaron por todos los medios no consumir la carne, pronto entendieron que significaba la única manera en la que podrían sobrevivir. Para algunos, aquello era visto como una especie de sagrada comunión. A 17 días del accidente, mientras todos dormían a las 6 de la mañana, un alud enterró a los sobrevivientes dentro de los restos del avión. Este asfixió a 8 pasajeros, donde murió el capitán del equipo, Marcelo Pérez, quien fue una dura muerte para todos. La nieve cubrió todo el fuselaje, por sobre 1 metro del techo. Todos estaban por quedarse sin aire, hasta que Nando Parrado agujereó el mismo techo con un perfil de metal del portaequipaje para que todos pudieran respirar el aire. Luego, cavaron un túnel desde la cabina del piloto hasta la superficie, pero tuvieron que quedarse dentro del fuselaje debido a una fuerte tormenta de nieve. Durante 3 días, los sobrevivientes debieron mantenerse con vida junto a los cadáveres asfixiados de la avalancha. Llegado el tercer día, y sin más remedio, los primos Fito y Eduardo Strauch y Daniel Fernández
fueron los que decidieron cortar la carne de sus amigos fallecidos para distribuirla a los vivos. Con la llegada del verano, la nieve poco a poco comenzó a derretirse. Es así como, más tarde, decidieron hacer expediciones por las cercanías, pero dadas las duras condiciones, contando la deshidratación, ceguera de la nieve y el frío extremo de la noche, hacía imposible viajar a una distancia significativa. A pesar de haber pasado más de 2 meses en las altas montañas, las expediciones que realizaron los sobrevivientes pueden ser contadas con los dedos de la mano. Antonio Vicintín, Numa Turcati, Roberto Canessa y Fernando Parrado fueron aquellos que asumieron el liderazgo para la búsqueda de ayuda o de suministros que pudieran ayudar al grupo. Ellos tomaron una ropa más abrigada y mayores raciones para la expedición. Tampoco podrían realizar las tareas rutinarias en pos del equipo, para reservar energía y fuerzas, esperando temperaturas más altas. Primero, queriendo avanzar hacia Chile, al oeste, se encontraron con una montaña de gran altura que les cortaba el paso. Es así como se dirigieron hacia el este, más cercano a Mendoza, donde hallaron la cola del avión, que se había desprendido del choque. Ahí había poca comida, historietas y una radio de comunicaciones del avión. Esa misma tarde se quedaron a acampar, encendiendo un fuego en la sección de la cola leyendo cómics. Después de un imprevisto del día siguiente, donde casi mueren congelados al estar al aire libre viajando más al este, volvieron a la cola del avión y tomaron las baterías de la cola para llevarla al fuselaje y llamar a Santiago, Chile. Teniendo que cargar 24 kilos cuesta arriba, el grupo decidió que lo mejor sería regresar al fuselaje, desconectar la radio y operarla en la cola del avión con las baterías. Un aficionado a la electrónica, Roy Harley, lo reclutaron para ayudar en hacer operar la radio. El grupo no lo sabía, pero la radio era de corriente alterna, 115 voltios, mientras que la radio era de corriente continua, 24 voltios, lo que ya determinaba el destino del plan de antemano. Fue así como luego de varios días, queriendo hacer operar la radio, desistieron y decidieron volver al fuselaje con pocas esperanzas. En el viaje de regreso, sufrieron una tormenta de nieve donde Harley se acostó en el suelo aceptando, rindiéndose ante su muerte. Pero Nando Parrado no se lo permitió y lo ayudó a volver al fuselaje. Ya de vuelta en los restos del avión, se sufrieron 3 muertes más. Arturo Nogueira, el día 34, Rafael Echavarren, el día 37, y Numa Turcati, el 11 de diciembre, el día 60, pesando solamente 25 kilos. Fue con la muerte de Numa, donde Fernando y Roberto decidieron emprender una expedición en busca de ayuda al día siguiente. Si no hallaban alguna manera de sobrevivir a la temperatura helada de la noche en la expedición, la excursión no iba a tener sentido. Los que fueron a la parte trasera del avión encontraron aislante térmico, tela impermeable y alambre de cobre, todos elementos que cubrían el aire acondicionado del avión, que les serviría para fabricar una gran bolsa de dormir. La idea fue de Nando Parrado, coser los parches con el alambre para tener una bolsa apta para 3 personas. Además de contar con el calor corporal de estar con el aislante, tenían esperanza de sobrevivir aquellas noches. Así, Carlitos Páez, aprendido de parte de su madre, decidió coser y al mismo tiempo enseñándole a otros para acelerar el proceso. Roberto dudaba en partir. Todos animaban a Nando, pero nadie se ofrecía a acompañarlo. Parrado convenció a Canessa para que lo acompañara y junto a Vicintín marcharon a escalar la montaña el 12 de diciembre. Ellos creían que se encontraban a 2100 metros, 7000 pies, según el altímetro del avión, pero en realidad estaban a unos 3600 metros, 11800 pies. Además, como creyeron que se encontraban cerca de Curicó, solo llevaron suministro de carne para 3 días. Ninguno tenía experiencia en escalada, ni el equipo técnico, ni brújula, ni mapa. Asimismo, la altura implicaba una falta de oxígeno, por lo que dificultaba el paso. Canessa mencionó años más tarde, en el documental, también llamado La Sociedad de la Nieve, que la primera noche en la que tuvieron que dormir en la bolsa fue la peor noche de su vida. Tuvieron que dormir al borde de un precipicio, lo suficientemente horizontal para poder descansar y colocar la bolsa. Cuando llegaron a una pared de hielo un poco inclinada, de más de 100 metros de altura, Nando pudo escalarla haciendo escalones con un palo en la pared. Parrado estaba decidido en trepar la montaña o morir intentando. En la cima, él creía que encontraría los valles verdes al oeste de Chile, pero se llevó la sorpresa de solo encontrar más montañas por delante que se perdían en su mirada al horizonte. No sabían que habían escalado una montaña que era frontera entre Argentina y Chile. Todavía se encontraban a decenas de kilómetros de los valles verdes chilenos. En eso, Nando le dijo a Canessa:
Roberto, ¿te imaginas lo hermoso que sería si no fuésemos hombres muertos? La naturaleza era bella por sí misma. No cualquier hombre pudo avistar aquellos hermosos picos helados. Al final, el viaje supuso ser más largo de lo esperado, así que para tener mayores raciones de comida, Visintín decidió descender y volver con el resto de los sobrevivientes en el fuselaje. Improvisó un trineo con un asiento de avión y solo le tomó 1 hora la vuelta. Cuando llegaron a la cumbre en 3 horas, Canessa pensó: estamos muertos. Pero Parrado vio 2 picos en el horizonte que no tenían nieve. Él sabía que su salvación se encontraba en aquellos picos. Estando en la cumbre, Nando le dijo a Roberto: puede que estemos caminando hacia la muerte, pero preferiría caminar para encontrarme con mi muerte que esperar que llegue a mí. A lo que Roberto le respondió: tú y yo somos amigos, Nando. Hemos pasado por mucho. Ahora vamos a morir juntos. Descendieron hacia el valle y siguieron avanzando. Caminaron durante varios días hasta llegar al valle desde la montaña para encontrarse el nacimiento del río San José, que conducía al río Portillo, un afluente del río Azufre, el cual siguieron para llegar al límite de la nieve o línea de nieve. Cada vez había más signos de presencia humana, un campamento, y al 9º día, vacas. En un momento, Nando estando solo, con Roberto, herido, incapaz de continuar, pesando solo 44 kilos, vio a 3 hombres. Les gritó, pero el río callaba su voz, por lo que un hombre del otro lado del río les gritó: mañana. Así fue como al día siguiente, 21 de diciembre de 1972, aquel hombre, Sergio Catalán, cumplió su promesa. El hombre, comunicándose mientras escribían en lápiz, en papel atado a una piedra para lanzarla al otro lado del río, recibió la respuesta de Parrado de igual forma, informándoles que ellos eran los sobrevivientes uruguayos del accidente aéreo, que caminaron 10 días y que no tenían comida. Sergio Catalán, el arriero chileno, les arrojó pan al otro lado del río y cabalgó por 10 horas hacia el oeste en busca de ayuda. Nando y Roberto fueron llevados a caballo a los Maitenes, donde pudieron finalmente comer y descansar. Su recorrido fue de 60 kilómetros en 10 días. Los periodistas internacionales no tardaron en llegar, todos en busca de Parrado y Canessa. La Fuerza Aérea de Chile dispuso de 3 helicópteros para el rescate de los sobrevivientes. Nando se ofreció a guiar a los helicópteros al lugar donde se había estrellado el avión. El 22 de diciembre los helicópteros llegaron al rescate, donde debido a la altura solo pudieron salvar a la mitad de los sobrevivientes. 4 rescatistas se ofrecieron pasar la noche junto a los 7 sobrevivientes que quedaban en la montaña para esperar el rescate al día siguiente. Esa fue la última noche en el fuselaje. Los helicópteros volvieron al amanecer y se llevaron los sobrevivientes restantes a los hospitales de Santiago para ser tratados por todas las condiciones que padecían: mal de montaña, deshidratación, congelamiento, huesos rotos, escorbuto y malnutrición. Los cuerpos de los fallecidos fueron dejados a responsabilidad de autoridades argentinas al avión estrellarse en territorio argentino. El 22 de diciembre de 1972, 16 sobrevivientes llegan de los Andes. Llegan para ver a sus seres queridos, familias, amigos, novias. Ellos no se sienten héroes, porque estuvieron muertos como todos los que estuvieron en la montaña. Solo ellos regresaron y se preguntan por qué. ¿Qué sentido tiene el desastre, el haber sobrevivido? Ellos se encuentran más allá de la respuesta. No deberían sentirse culpables porque la voz de aquellos que ya no hablan se encuentra en la de aquellos que pudieron vivir, vidas las cuales cada uno importó. Sigan cuidándose unos a otros y cuéntenles lo que hicimos en la montaña. No me creo capaz de calificar este hecho como milagro. Cada decisión que tomaron los héroes de los Andes, los sobrevivientes, fueron por ellos mismos. No fue un acto divino el que hizo que lograran vivir. Fue el deseo de la vida. Sin importar nada, hicieron todo a su alcance para poder volver a sus casas, con sus familias, sus seres queridos. Incluso si no hubiese sido por aquellos que no pudieron volver, ninguno habría podido sobrevivir. No existe valor más grande como aquel que da la vida por los amigos.